Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hoy os traigo un relato real y alucinante, pero alucinante. Le ocurrió a quien por entonces era un soldado llamado John Vázquez, que así es como se llamaba, o se llama, porque todavía sigue vivo. El testigo de esta historia dice que él y sus compañeros, cuando eran soldados, sufrieron una auténtica pesadilla de ovnis, teletransportaciones, locuras inexplicables, voces misteriosas, secuestros masivos de extraterrestres e incluso afirma haber presenciado una batalla aérea entre un ovni y un helicóptero del ejército. Es alucinante todo lo que cuenta Vázquez. De hecho, él llegó a escribir un libro contando todo lo que le ocurrió en aquella época. Pero os voy a contar una de las experiencias más alucinantes que tuvo, en un punto en el que se encontraba ni más ni menos que con 1000 soldados. Veréis, vamos a hacer un poco de historia. Vázquez originalmente se unió a la Guardia Nacional del Ejército de San Diego, en California, en febrero de 1977. Durante aquel entrenamiento en Leonard Wood, en Missouri, optó por transferirse al Ejército Regular en septiembre de 1977. Allí acabó en la primera compañía del primer batallón del primer regimiento de infantería y fue sometido a una serie de entrenamientos avanzados en esas lindes, en la infantería. Pero fue el 1 de septiembre de 1977 cuando a las 7:30 de la tarde, aquel día que nunca olvidará, dice que un capitán les ordenó salir al patio o al campo donde se encontraba la instalación o las instalaciones de los barracones donde allí estaba la información. Parece ser que aquel oficial les empezó a dar una cháchara sobre una serie de cuestiones, una especie de bienvenida, y en un momento concreto el compañero que tenía delante de la fila se acercó a él y le dijo mirándole, dice, oye, ¿te has fijado en esa extraña estrella que hay en el cielo? No le dio demasiada importancia. Lo cierto es que, digamos que mientras estaban allí escuchando a aquel militar, de repente empezó a ocurrir algo extraño. Escuchó a un montón de soldados que se encontraban delante de él, hablando y señalando a esa extraña luz en el cielo que anteriormente le había dicho el compañero. Y dice que a los pocos segundos comenzó a ver a varios de los soldados romper filas y gritando sobre algo que se acercaba desde el cielo nocturno. Cuando miró a los soldados, o a los compañeros, dijo este hombre, John Vázquez, dice que estaban a mi izquierda y a mi derecha, pudo ver cómo empezaron a salir corriendo despavoridos, gritando, huían del campo, pero también descubrió algo muy extraño. Dice que entre aquellos que salían corriendo también había otros soldados que estaban dentro de aquella formación que se quedaron quietos en la fila, como si estuviesen en trance. Dice que cuando Vázquez miró al cielo, vio una luz cegadora que descendía sobre todas las personas que allí se encontraban, sobre todos los soldados. Pero no sabía exactamente qué es lo que estaba pasando. Los hombres que se encontraban debajo de la luz gritaban y huían despavoridos de ella, y del campo salían corriendo en todas las direcciones. Todo parecía que se había vuelto loco. El desconcierto era absolutamente total y nadie parecía poner orden dentro de aquel enorme caos que se había producido. Finalmente, al ver esa alucinante escena, ellos mismos, los que se encontraban alrededor de Vázquez, salieron corriendo en todas las direcciones y acabaron escondiéndose debajo de un barracón que había cerca de unos edificios cercanos. Dice que vio como si las luces empezaran a explorar el terreno. Era como si las luces de manera inteligente estuvieran buscando a los hombres. Había algunos muchachos que pedían ayuda a gritos cuando estas luces les atrapaban. Al ver esta escena, cuenta que volvieron nuevamente a salir corriendo y se escondieron más profundamente debajo de otro barracón. Y desde ese barracón decía que podían escuchar los gritos de terror de todos los muchachos que venían del campo. Cuenta que no se pudieron acercar a las armas porque las armas las habían dejado en una zona más alejada en la que se encontraban. En ese punto pudieron ver cómo las luces comenzaron a meterse debajo de los barracones y empezar allí, debajo de los barracones, a buscar a las personas. Nuevamente, y dice Vázquez que salió corriendo y que pudo llegar hasta el final del cuartel. Cuando estuvo en ese punto, en el final del cuartel, pudo ver todo el campo, pero una luz cegadora le impedía ver la escena de manera concreta. Y en un momento dado, dice que al no poder ver la escena, se puso la mano a modo de visera para intentar observar el campo tapándose las luces, pero su mano había desaparecido. Dice que su mano ya no estaba.
Dice que la mano, cuando la ponía delante de la luz, no la veía, no era capaz de verla. Dice, no solo la mano, sino que tampoco era capaz de ver el final de mi brazo. Después de esta escena, Vázquez salió corriendo y cuando estaba acercándose a otro edificio que había más allá del campo, sintió un enorme dolor en la espalda. Cuenta que era como si una flecha le hubiera atravesado, le hubiera golpeado en la parte del hombro. Dice que el dolor era absolutamente penetrante y que en ese mismo momento perdió el conocimiento. Lo siguiente que recuerda Vázquez es despertarse en un barracón. Él dice que era como un barracón, un almacén enorme, y dice que pudo ver a muchísimas camillas con hombres recostados en ellas. El lugar donde les habían metido era un lugar frío, no había demasiada luz, pero trató de manera imperiosa mantenerse despierto, pero le fue totalmente imposible. Era como que le hubieran puesto algo que le dejaba narcotizado. Lo siguiente que recuerda al despertar después de esa escena es encontrarse en una unidad médica del ejército. Dice que la primera reacción que tuvo fue intentar comprobar la herida que tenía en el hombro, pero cuando observó su hombro vio que no había absolutamente nada, no había ninguna marca visible. Preguntó al personal que había allí, a los enfermeros y los doctores, que qué es lo que había pasado, y solo le dieron pues como una especie de respuestas vagas, imprecisas, un poco peregrinas. Y entonces les conté lo que había sucedido la noche en curso. Y estos médicos o estos enfermeros le dijeron que no sabían nada. Dicen, nosotros no sabemos nada, no sabemos de qué estás hablando y que no tenemos ni idea qué es lo que a ti te había pasado. Le contaron también que parece ser que le ingresaron porque le había entrado un virus, como un virus de la gripe, y estaba delirando. El caso es que después de varias semanas, parece ser que se recupera este hombre, intercambia pues su experiencia con el resto de compañeros, pero ninguno de los compañeros que allí había recordaba absolutamente nada. Era como que a todos les hubiesen borrado la memoria y solamente le hubiera perdurado a él. Dice John que pasaron varias semanas y finalmente abandonaron Fort Benning, que es donde se encontraban. Pero los extraños acontecimientos no parecen terminar en este punto. Sucede que a los pocos días de diferencia empezaron a ocurrirle dos cosas muy extrañas. La primera fue cuando un grupo de soldados fue enviado a un área boscosa. Entre ese grupo de soldados se encontraba el propio John. Era una posición que conocía perfectamente, eso es lo que dice John. Y era muy sencillo lo que había que hacer. Había que ir del punto A al punto B, pasando junto a un campamento base que había instalado en las cercanías, en el cual había tiendas de campaña, una carpa grande, equipo militar. El caso es que se adentraron en el camino, comenzaron a andar, llegaron a ese campamento, lo pasaron posteriormente, siguieron el camino hacia ese punto B y al rato les ocurrió algo muy extraño. Nuevamente se encontraron con el campamento y nuevamente se encontraron con el camino. Era como si hubieran pasado dos veces por el mismo sitio, como si se hubiese repetido la historia. Y siguieron andando. Dice que un buen rato después, cuando llegó el mediodía, que eso es lo que él dice y recuerda, nuevamente volvimos a pasar la zona por donde se encontraba el campamento. Era ya la tercera vez que pasaban. No entendían nada, absolutamente nada. Pero algo había cambiado en aquel campamento. Esta vez ya no había carpas, ya no había edificios, no había tiendas de campaña, no había nada. Lo único que había era como si aquella zona nadie la hubiera tocado durante muchos años. Había sido cubierta por la vegetación y no había signos de vida por ningún sitio. Cuenta Vázquez que se detuvieron y empezaron a revisar los mapas. No entendían absolutamente nada. Intentaron contactar con radio y nadie los respondió. En ese punto decidieron regresar al campamento base, pero les resultó imposible encontrarlo. Dice, cuando revisamos también nuestros relojes nos dimos cuenta de que seguía marcando el mismo mediodía, las 12, pese a haber estado un buen rato buscando el campamento base. Estaban absolutamente desconcertados y era un sitio que conocían perfectamente. Dice que continuaron caminando y caminando y caminando y volvieron nuevamente a llegar al mismo sitio hasta que finalmente, después de un largo rato, consiguieron llegar al campo del cual habían partido en un primer momento. Cuando llegaron allí hablaron con los mandos militares y estos mandos militares les dijeron que se habían vuelto locos, que ustedes han perdido la cabeza. Lo cierto es que Vázquez dice que conocían perfectamente ese bosque.
ese bosque. Lo conocían como la palma de su mano. Algo había pasado allí. Cuando comprobaron sus relojes, seguían marcando la media mañana. El mediodía, las 12. Seguían marcándolo, pese a haber pasado 4 horas desde que comenzaron a andar. Dice Vázquez que el segundo suceso inexplicable le ocurrió a los pocos días. Y ocurrió en el mismo lugar. Y un evento muy parecido. Aunque había una serie de diferencias, él decía que comenzaron a cruzarse en aquellos caminos cuando estaban en la expedición como una especie de sombras. Sombras negras que tenían como densidad. Y dice que tuvieron la sensación de que estaban cruzando como una especie de muro invisible. Eso es lo que dicen. Dice que esas sombras que se cruzaban por el camino parecía que salían de la nada, mientras avanzaban por ese sendero. Después de toda esta extraña experiencia, a Vázquez lo trasladan al extranjero y nunca, después de tantos años, 1977, han pasado 32 años, dice que desde entonces hasta la actualidad, nunca ha podido comprender qué es lo que ocurrió en aquel septiembre de 1977. Después de eso, la vida de John empezó a llenarse de sucesos extraños. Veía personas fallecidas que hacían labores normales. Y cuando él preguntaba por esas personas, decían imposible, esa persona ha muerto hace muchos años. Su hijo afirmaba que John emitía un aura de colores, que su hijo podía ver las auras de los colores. Hay muchas más experiencias que cuenta en su libro John Vázquez. Pero lo sucedido en Fort Benning, pensó que se trataba de una especie de experimento para ver qué es lo que sucedía con las tropas cuando se enfrentaban a una situación desconocida. Dice John que escuchó algo sobre una nueva arma, o unas nuevas armas que parece ser que estaban probando. Que también había sistemas capaces de borrar la memoria de muchas personas en grupo al mismo tiempo. Algo se enteró de sistemas de microondas, de sistemas de energía dirigida. Lo cierto es que nunca el propio John sabrá qué es lo que realmente ocurrió aquel día de 1977. Quizás John pudo haber sido un peón en manos de experimentos militares. Quizás John pudo haber vivido en primera persona alguna extraña operación alien. Bien, este es el increíble relato y fantástico relato que John nos deja. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Vivió eso John? No lo sé, pero desde luego podemos coger toda esta información, dejarla en stand-by e intentar comprender todo ese contexto de extraña relación que existe entre el fenómeno extraterrestre y otros fenómenos muy extraños que suceden y que parece que forman parte de un mismo problema. Muchas veces lo he dicho, los campos del misterio están unificados. Lo dejo en este punto. Espero que os haya gustado esta increíble experiencia porque, creedme, a mí sinceramente me pareció absolutamente alucinante. Lo dicho. Una cosa también importante, acordaos de suscribiros al canal de Mundo Desconocido, de suscribiros y de pulsar la campanita para que cuando subamos un vídeo se os avise y podáis estar atentos a ellos. Bien, lo dicho, lo dejo aquí, como siempre decimos, y más desde mundodesconocido.es. Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.